Nosotros vamos a la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Vamos en esta noche, vamos a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 10, verso 12, eso lo leímos el domingo, pero quiero continuar con las exigencias de Dios, con los preceptos y mandamientos del Señor. Cuando nosotros cumplimos y obedecemos a su palabra, esperamos las bendiciones del Señor, y las bendiciones nos alcanzarán, nos van a bendecir. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Muy bien, hermano. Estas son las exigencias de nuestro Dios que Él profirió y dio a Moisés. Estas son las palabras que le dijo Dios a Moisés, y le dio las tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos para su pueblo. Y hemos dicho, el Señor quiere cada día enseñarnos, por medio de su palabra, enseñarnos a vivir educadamente como cristianos, como hombres que de verdad amamos a Dios. Y por eso le hemos titulado las exigencias de Dios, porque hay muchas cosas que debemos de saber, porque el pueblo, de pronto todos o no todos, muchos, no todos, sabemos pedir o saben pedir al Señor. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero sin tener en cuenta de que Dios también pide del hombre. Tiene una exigencia para nosotros, y sin esa exigencia, pues Dios no da la bendición, porque Él lo dice en su palabra. Entonces la iglesia debe de entender, aprender y obedecer a que si nosotros obedecemos a lo que Él exige, pues vamos a tener muchas bendiciones. Amén. Y el Señor Jesús resumió los mandamientos de Dios, lo que Él exigía y lo que iba a dar, y está en Mateo 23:34. Mateo 23:34 están allí las exigencias de Dios. Él exige, pero también da. Él exige, pero también da. En los 10 mandamientos Él exige, es exigente hacia Él, pero también da muchas bendiciones. Por eso aquí miramos en Mateo 23:34, nuestro Señor Jesucristo, en su recorrido por Galilea, les habló en pocas palabras lo que Dios quiere de nosotros. Y dijo el Señor Jesús: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Aquí está diciendo, relatando Mateo, escribiendo lo que sucedió ese día con los fariseos. Dice que entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí vemos cómo el Señor les enseña a ellos cosas muy importantes. Mandó a callar a los saduceos. Los saduceos
no creían en la resurrección, no creían que había resurrección, y venían preguntándole: maestro, si el marido de fulana se muere y viene el hermano, porque era una ley de suplir, el hermano tenía que casarse con esta mujer, y si viene el otro hermano, el otro hermano, el otro hermano, y todos mueren, y cuando lleguemos entonces al cielo, ¿de quién va a ser la mujer? Y el Señor pues les dijo: allá no se van a dar en casamiento, allá no van a ver las cosas que tenemos acá. Y los mandó a callar con esas respuestas, porque ellos no creían en la resurrección. Pero aquí uno de los fariseos se unieron a ellos, y hubo una pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es la gran exigencia de Dios para nosotros? Queremos saberla. Y era por tentar al Señor, porque Jesucristo pues lo sabía obviamente, y ellos, los fariseos, también lo sabían, que estaba en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 para adelante. Pero el Señor Jesús fue a esta tierra, a decirnos cuál es nuestro deber. ¿Por qué debemos, hermana iglesia, amar a Dios? ¿Por qué debemos de comportarnos como gente nueva, digámoslo así? Como gente restaurada, como gente, tenidas en las manos del Señor, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Ese fue el deber y la enseñanza en toda su vida ministerial del Señor Jesucristo, en los 3 años, enseñando a la gente y enseñando a sus discípulos a predicar de la misma manera. Por eso nosotros no nos atrevemos a predicar aquí vanidad. A nosotros no nos interesa eso. A mí como pastor me interesa es comunicarles lo que el Señor Jesús dice y quiere, lo que Él exige, y eso es muy importante. ¿Por qué se cometen errores? Porque no se conoce la verdad. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Se cometen errores por no decir pecados, y pecados por no conocer la verdad. Porque hay muchos hermanos que dicen: pero ¿qué pecado hay esto? Pero ¿cómo así? ¿Esto es pecado? Y entonces dudan. Muchos tienen entredicho la palabra del Señor, u otros vienen y van y nunca se han interesado por leer la palabra, por escudriñarla, por mirar. Aquí le hicieron esa pregunta al Señor: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué es lo que exige nuestro Dios? Y Él lo simplificó, no se puso a leerle, porque lo sabía, los mandamientos, los 10 mandamientos del Señor, sino que le dijo: amarás. El primer mandamiento es este, le dice el Señor en el versículo 37, Jesús le dijo, el 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El 37 dice: Jesús le dijo, el gran mandamiento, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este resume a todos, resume al Deuteronomio capítulo 10 verso 12, donde dice que debemos de amarlo, que debemos de servirle, que debemos de estar en Él. Y querida iglesia, esto es muy importante para ti. ¿Cuántos necesitan una bendición de Dios? Hay que hacer lo que Él dice. No hay otra manera. Bíblicamente no lo hay. No lo hay. No es por dinero, no es porque soy bonito, alto, feo, flaco. No es porque soy pobre. No, nada de eso. Es cumpliendo sus reglamentos. Entonces el Señor le dice: pues, amigo, el gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. De modo que en eso estamos de acuerdo. Hemos leído muchas veces, infinidad de veces, que el Señor quiere que se le ame. Porque cuando lo amamos a Él, cuando amamos a Dios de verdad, como dijo Juan, que acabamos de leer esa carta, si amamos a Dios, amamos al prójimo. A ver, ¿cuántos dicen amén?
Eso lo dice las Escrituras. Y por eso el Señor dice aquí, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo lo abrevia en dos, lo 10 lo da en dos. Y dice, y el segundo es semejante, es casi igual, pero no igual. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. De modo que esto es muy sencillo, hermano. Si nosotros amamos a Dios, présteme atención, con todo nuestro corazón, alma y ser, si lo amamos, créalo que nosotros no le vamos a hacer daño al hermano. No lo vamos a hacer. Por eso, porque Él dice acá, el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, lo que quiso decir Jesús, ¿cómo lo ve a usted si alguien le va a hacer daño a usted? ¿Le gustaría que le estafaran, que le maldijeran, o que le quitaran la esposa, o que le robaran? Bueno, qué sé yo, ¿le gustaría eso? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. Entonces Jesús dice, haga lo mismo con los demás. Si usted se ama, ame a los demás. ¿Cómo los vamos a amar? No haciendo nada indebido contra ellos. Eso es lo que exige Dios, hermano. Acabamos de ver la primera carta a los Corintios, donde había tanto problema en la iglesia, y Pablo lo primero que se enfatiza es, ¿por qué están divididos? ¿Por qué no se aman los unos a los otros? ¿Por qué hay tanta contradicción? ¿Por qué uno dice yo amo a fulano, a mí me gusta sutano y el otro sutano? ¿Por qué dicen esto? Cuando los 3 predicadores o 4 predicadores están predicando del mismo Señor Jesús y siempre hablaron a la santidad. ¿Por qué hay estas cosas tan feas, la división en la iglesia? Eso es amar al prójimo, querido hermano. No hacerle daño, no quedarle debiendo. Bueno, hay tantas cosas que debemos de aprender. Y si queremos la bendición, vivamos a paz y salvo con Él. A paz y salvo es estar a cuentas con el Señor. Y que la iglesia pueda crecer pensando y sabiendo cuál es el camino por recorrer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué nos exige el Señor? ¿Cierto? Que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos confiadamente. Eso lo exige el Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. A eso vino usted, a acercarse a Dios. Esta costumbre sana y cristiana no la deje de hacer. No sea un cristiano de por ahí de vez en cuando. No, tiene que ser un cristiano que lo busque con pasión, con amor. Siempre buscarlo. Entender de que Él tiene, hermano, todo lo que usted y yo necesitamos. Él lo tiene y en abundancia. Todos los días, dice la palabra del Señor, en el Salmo 5, verso 1, vemos el testimonio de un hombre muy importante, el rey David, que usted podría decir, de pronto es un pobre, no tenía con qué comer, pero era el rey David. Era un hombre que tenía todo bajo el cielo, tenía lo que él quería tenerlo, lo tenía porque Dios se lo había dado, obviamente. Y mire lo que dice él, el rey David, en el Salmo 5:1. Lo primero que dice el rey David es estas palabras: escucha, oh Jehová. Escucha, oh Jehová, ¿qué? Si están ahí, hermanos, si yo los espero, porque usted debe de corroborar, certificar de que hombres tan importantes buscaban al Señor. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Nosotros somos hermanos de David, somos de la familia de David, que Él se fue adelante, allá llegaremos nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice, escucha, oh Jehová. Escucha, oh Jehová, ¿qué? Mis palabras
y considera mi gemir. Era un hombre que oraba gimiendo, como con dolor ante el Señor. Y dice el versículo 2: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, a ti buscaré, a ti estaré aquí contigo en el templo, allí estaré, oraré, le diré las cosas que me suceden a diario, tanto las buenas como las regulares como las malas, contigo hablaré. ¿Y sabe por qué lo sabía hacer el rey David? Porque sabía que su rey, el Señor Dios Todopoderoso, podía consolarlo, podía bendecirlo, podía sobrellevar o llevarle esa carga de David. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí el versículo 3: oh Jehová, mira, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué iba a hacer el rey David? Esperar. Vengo con mi queja, vengo con mi alegría. Cuando él dice que esperaré, es porque había peticiones del rey David, y por eso él dice: de mañana vengo a ti oraré, hablaré contigo, pero voy a esperar, voy a ser prudente, no me voy a desesperar, sé que tú tienes la respuesta. Hermano querido, Dios tiene la respuesta para todos, Dios tiene la respuesta, pero hay que hacerlo primero, buscarlo a Él, amarle con todo el corazón, ser un cristiano de verdad, cambiado, aunque vivimos en un país, aunque vivimos en un pueblo, en una ciudad llena de pecado, querido hermano, podemos esperar de Él cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Podemos esperar, podemos buscar al Señor. Dios tiene lo que usted necesita. Si usted está pasando por alguna necesidad, problema físico, de dinero, económico, físico, emocional, sentimental, tengo plena seguridad de que este Dios de David es el mismo Dios de hoy, Dios de todos los siglos, y que Él puede responder a nuestras necesidades cuando nosotros hacemos su santa voluntad. Amén. El rey David dice: oraré, pero también voy a esperar. ¿Quién sabe qué petición tenía David? De pronto por su hijo, de pronto por su esposa, de pronto por su hermano, de pronto por su pueblo. Bueno, en fin, hay muchas peticiones que tenemos nosotros, y esto es lo que podemos hacer nosotros. De mañana venir a buscarle, cuando se levante, ¿en quién piensa usted? Ore al Señor. Si va a su empleo, ore al Señor. Si viene del empleo, ore al Señor. Mejor dicho, vivamos de la mano de Él. Amén. Eso es importante. Estas son las exigencias de Dios, hermano, para poder entrar en su reino, para poder entrar a su despensa. Es necesario escucharlo y obedecerlo. Amén. Hablar de Jesucristo y hacer la buena obra, eso también es muy importante. Tener cumplimiento con nuestros deberes cristianos, para que el Señor cada día, hermano, cuando nosotros oramos, buscamos al Señor de mañana, podemos estar fortalecidos, y que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Es un mandamiento de tantos mandamientos. Este es un mandamiento más. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dijo el Señor Jesús en Mateo 28:19. Léalo, es importante que lo lean. Mateo 28:19. Tenemos, hermano, que acostumbrarnos como cristianos a buscarlo, pero también a cumplir lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos manda a ganar las almas, a ir por ellas. Pues hay que ir, hay que ganar las almas para el Señor.
Dice Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente esto, no solamente traerlos, sino enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que lo que yo exijo, que lo hagan, que hagan todo lo que yo he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces aquí vemos las exigencias del Señor para tener las bendiciones de Dios, para tener la bendición de Él, que es la que enriquece y no añade tristeza. El hombre no